Bueno, de regreso al rumbo de la tarde con los poderosos Juan TH, Rudy González, Georgie Rodríguez. Señor Juan TH. Señor George Rodríguez. Tenemos con nosotros al ministro de Energía y Minas del país, mi viejo y querido amigo, ingeniero Antonio Almonte, Toñito. Buenas tardes, viejo amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Juan, mi hermano, camarada de vieja lucha? Bueno, mucho gusto saludarte. ¿Cómo, mucho ministro? Gusto saludarte. Bueno, camarada de viaje. No venga a arreglarlo ahora. Pero es verdad. Un abrazo a George y A Rudy. y a González, a Luis González. Felicidades en este año. Gracias, igual para usted. Igual, cómo no. Hoy ha salido información, ingeniero Antonio Almonte. Me hace difícil decir Antonio. Una información de que la nómina se ha disparado en las sedes a pesar de un solo consejo y todo aquello. Y hasta el propio presidente de la República me mandó una nota en donde hacía un conjunto de aclaraciones. Y yo le decía a Georgie y a Rudy, antes de comenzar el programa, que nosotros, los periodistas, hemos perdido una vieja práctica, y se lo decía de manera personal y particular a Rudy, que fue director de periódicos, de investigar bien las informaciones, de asegurarnos de lo que vamos a decir a través de este micrófono, o en la televisión, o en el periódico, sea verdad. Porque ahora resulta que no es así como se ha dicho, que por el contrario, les hemos economizado al país mucho dinero, y hemos terminado con las nominillas, y hemos terminado con las botellas. ¿Cuál es la verdad verdadera, mi querido amigo? No, gracias. Mira, la realidad es que los indicadores y los resultados de la gestión nuestra, incluyendo diciembre, del gobierno que preside Luis Abinader, en el ámbito de la distribuidora ha sido positiva, no negativa, como pudo desprenderse o interpretarse a partir de esa información periodística que tú te refieres. Yo no quiero decir más nada, sino que posiblemente ellos, como dicen que es el primer trimestre, ellos utilizaron datos referidos fundamentalmente a la finalización de octubre y quizá algunas cosas de noviembre. Pero lo cierto es que estamos en la primera semana de enero, y cuando vemos los datos en enero, que a hoy es que nos referimos, incluyendo los datos de diciembre, lo cierto es que los resultados son positivos. Nosotros tenemos mucho no, pero tenemos menos empleados en las distribuidoras que lo que teníamos antes. O sea, ahora tenemos alrededor de 55 empleados menos. Lo que pasa es que con el asunto de los empleados, o sea, la nómina de empleados, en la distribuidora, el análisis que hizo el Consejo Unificado de Administración y los directivos fue que hacer primero una evaluación y a partir de enero comenzar los ajustes que hay que hacer en el plan de la nómina de empleados. La razón fundamental es porque estamos hablando del servicio eléctrico a nivel nacional en todo el país, y la movilización o de vinculación de empleados y de técnicos podría afectar en cualquier momento la calidad y la continuidad del servicio. Entonces los ajustes que se vayan a hacer lo vamos a hacer de manera racional a partir de esa evaluación, y entonces ahora en este trimestre que se inicia ahora en enero se supone que, o esperamos hacer esos ajustes tratando de preservar la calidad del servicio y los derechos de la gente, en primer lugar. En segundo lugar, además, yo te puedo decir que el monto de la nómina a diciembre, por ejemplo, el total en el mes de agosto era de 388 millones de dólares total de las tres sedes, y en diciembre en el mes de diciembre era de 381. Nosotros ingresamos como funcionarios del sector eléctrico en agosto, o sea, le encontramos en 388 y está en 381
O sea, una reducción en dinero de la nómina de más de 6 millones de pesos. Pero asimismo también tenemos reducción en términos de personal, que en total hay más de 355 empleados menos. Pero hay un elemento más importante. Ciertamente yo he dicho, porque se ha hablado de que el ministro de Energía y Minas había prometido el saneamiento de las EDES. Sí, el saneamiento de las EDES se inició en agosto mismo. Y hay dos componentes fundamentales de los costos y de los sobrecostos de las empresas distribuidoras a lo largo de todos estos años, que es la nómina, que puedo decirle que ciertamente la nómina de empleados tiene que ser saneada, y ya dije que tenemos ese plan que arranca con fuerza en el mes de enero, pero hay otro componente que es el más importante, que se refiere a los costos operativos relacionados con las subcontrataciones, contrataciones, etcétera, y los proveedores, que es la fuente principal de corrupción y de sobregastos en las empresas distribuidoras. Los subcontratos, los subcontratistas, los contratos y todos esos servicios de provisión que se hacían a la distribuidora. En ese renglón, en los meses de mayo, junio y julio del año 2020, cuando llegamos al gobierno en agosto, mensual, los costos en ese operacionales promedio eran de 13 punto y pico millones de dólares por mes. Y en los 3 meses que van de septiembre, o sea, agosto, septiembre, octubre, hasta noviembre, o sea, hasta inicio de noviembre, se redujo a 9 millones de dólares por mes. O sea, nosotros hemos reducido 4 los millones costos de dólares operacionales, los costos operacionales de la distribuidora en más de 3 millones de dólares por mes. Y eso es iniciando, y eso se llama saneamiento. O sea, nosotros retenemos el compromiso y la promesa de que vamos a trabajar por el saneamiento de las empresas distribuidoras. Y estamos trabajando en ese sentido. Vamos a profundizar la reducción de los costos operacionales a un nivel racional en correspondencia con la eficiencia. Y en términos de eficiencia, en estos meses que tenemos dirigiendo el sector eléctrico, nosotros hemos incrementado el abastecimiento de energía, que se mantiene entre el 97 y 98% del total de la demanda, lo que significa más electricidad y además un mayor número de circuitos, casi todo el circuito del país a nivel de 24 horas. Cuando ocurre apagones en alguna población aquí es cuando se produce alguna avería en un transformador, en las redes, subestación, lo que sea, pero tenemos abastecimiento. Ministro, no tenemos atraso. Eso no está por encima, atraso. Eso está por encima del histórico. Esa eficiencia. El más alto nivel histórico. Sí. No tenemos atraso en lo que se refiere al pago de la deuda corriente a los que nos abastecen energía, que son los generadores. Que no tenemos deuda. No tenemos ninguna deuda por encima de los 30 días, que es lo que se está establecido. Por consiguiente, nosotros cerramos en cero, como dice, en términos de deuda, de cuenta corriente de deuda corriente con la generadora. Además, ministro, eso representaba también un costo financiero, ese atraso en el pago. Por las moras. Claro. Un costo financiero muy importante. Y en ese sentido también hemos aumentado la cobrabilidad, que durante todo el 2020 hasta agosto estuvo por debajo del 90%. A partir de agosto no hemos bajado del 90, 92, 93, 94%. Es el nivel de cobrabilidad que tenemos en las empresas distribuidoras. Es decir, nosotros los números y los datos vamos a presentar un informe completo en los próximos días, posiblemente el viernes, al país, del desempeño del sector eléctrico, no solo la distribuidora, sino de todo el sector eléctrico en sentido general. Como cierre del año, nosotros hemos tenido avances significativos. No estamos conformes. Queremos profundizar el saneamiento en la nómina, queremos profundizar el saneamiento a nivel de los costos operacionales, queremos elevar la eficiencia del servicio que entregamos a los consumidores, queremos mantener el estándar de producción, y hasta que no logremos los niveles que corresponden, nosotros vamos a seguir trabajando. De manera que ese es un compromiso que mantenemos y estamos seguros que lo vamos a lograr, y estamos en esa ruta.
yo tengo la seguridad que también hay un componente que se tomó en consideración y es el aspecto humanitario, ¿no? De no desvincular a mucha gente en este tiempo de Navidad, a pesar del exceso de empleomanía que esta gente que nos gobernaba dejaron en cada una de las distribuidoras. Así es, Giorgi. Tómese en cuenta que muchos de esos empleados pues trabajan y viven en comunidades incluso lejanas a la capital, donde no hay mucha fuente de empleo. Entonces era obvio que nosotros no podíamos llegar en agosto y comenzar inmediatamente a una desvinculación masiva de empleados de las empresas distribuidoras, porque a eso no fue que vinimos. Ahora, esa acumulación de exceso en las tres distribuidoras fue un proceso acumulativo de 16 años, que nadie puede pretender que se lleve al orden en 2 meses ni en 3 meses. Claro. Y nosotros por eso decidimos hacer ese plan y aplicarlo de manera gradual a partir de enero, con el menor costo de sufrimiento, de desempleo posible y de la manera más racional posible. Hay una investigación que se está haciendo en el Ministerio de Energía en torno a las operaciones de las sedes, y muchas de esas informaciones de la investigación que se está haciendo ha circulado en los medios de comunicación con documentos y con informes y con declaraciones incluso de las personas que están trabajando en eso. ¿Cuál es el curso de esas investigaciones y hacia dónde van esas investigaciones? Porque si fuera, pienso yo, para un expediente judicial, bueno, pues se prepara un expediente, se hacen las provisiones del lugar y se envía a la justicia. Pero me da la impresión de que es una investigación para hacer denuncias en la forma como se ha manejado hasta ahora. No, yo le puedo decir a usted que por lo menos de parte del vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la Distribuidora y de quien les habla como presidente de ese consejo y ministro de Energía y Minas, nosotros hemos decidido no hacer ningún tipo de otra referencia a esa situación. Bueno. Estamos ya en la fase final de la auditoría que se están haciendo de las tres distribuidoras, y esos resultados que deben terminar en el corto plazo van a ser colocados en manos del Ministerio Público, y que sea el proceso, las instancias correspondientes desde el punto de vista del control de la justicia y de la aplicación de la justicia la que toma la decisión. ¿Y qué objetivo Pero tuvo, entonces? no queremos que se le dé una interpretación ni de persecución, ni de política, ni de parcialidad a las que son acciones a las que tenemos no solamente derecho, sino el deber de hacer, sí, que es la investigación y colocar en manos de donde corresponda los resultados. Yo entiendo eso, pero entonces ¿qué objetivo tuvo haber comenzado a difundir versiones sobre lo que estaba pasando? ¿Cuál fue el objetivo entonces? Bueno, no tenía ningún objetivo, simple y llanamente, o sea, no tenía ningún objetivo en lo que se refiere a la persecución de nadie en particular. En el caso de la declaración que di, se refirió a qué habíamos encontrado en las empresas distribuidoras y hablamos de las anomalías en lo que respecta al proceso de contratación de servicios y de equipos, etcétera, etcétera. Pero eso se quedó ahí. Usted no me ha visto a mí más hablando de ese tema, porque después cogí un curso que no era el que yo buscaba, pero simple y llanamente, si ahí me preguntan a los 2 o 3 meses o a los 4 meses de llegar como jefe del área, que cuál era la situación de la distribuidora en esa materia, porque era vox populi, muchas de las cosas que se han dicho y que se han estado señalando, yo dije, bueno, hemos encontrado una situación que en su momento se explicará. Pero no quisimos adentrarnos mucho más en ese tema, y por ahora ese no es un tema de nosotros. Nosotros el tema es que queremos comunicar al país son los avances que estamos teniendo en el sector eléctrico, que son significativos y en algunos aspectos históricos. No me refiero en cuanto a cantidad, sino nada más, sino en cuanto al curso que está tomando el sector eléctrico en la República Dominicana. Ministro, usted ha hablado de la práctica o de practicar una reingeniería en las distribuidoras de electricidad. ¿Eso conllevará también un homologamiento en las condiciones de todo el que trabaje en cada una de las distribuidoras? Sí. Nosotros hemos encontrado 3 empresas distribuidoras que, aunque realizan el mismo servicio,
que no es más que comprar energía y distribuirla a través de redes comunes, etcétera, aunque realicen el mismo servicio, tiene una estructura y un funcionamiento muy diferente en lo que se refiere, por ejemplo, a reclutamiento de personal, a la escala salarial y de retribución de sus empleados y sus funcionarios, y a un conjunto de otros elementos que tienen que ver con el funcionamiento empresarial de la red distribuidora. Eso dificulta muchas veces el usted conseguir lo que se llama economía de escala. Es decir, si son 3 empresas distribuidoras que pertenecen a un mismo dueño, en este caso el Estado, deberíamos tener la posibilidad de hacer intercambio y de, pues bueno, hacer cooperación mutua en muchas cosas, y a veces eso lo dificulta. Entonces nosotros estamos trabajando en esa reingeniería. Vamos a ver cómo homologamos. Sí. Bueno. Perdimos el contacto. Parece que se nos cayó la llamada. Se nos cayó la llamada. Vamos a ver si ya para concluir podemos de nuevo hacer contacto con el ingeniero Antonio Almonte, quien es el ministro de Energía y Minas de la República Dominicana y que, bueno, ha dado explicaciones más que suficientes, ¿no?, sobre el titular que apareciera hoy en el periódico Diario Libre, que señalaba el titular que se habían aumentado la nómina, habían aumentado las nóminas de pesos. Sí. 23.6 millones de pesos. Exacto. Entonces, yo creo que más que suficiente la explicación que ha dado el ministro Almonte. Y bueno, vamos a tratar de contactarlo de nuevo para concluir la conversación que hemos sostenido en la tarde de hoy con él, a los fines de que, bueno, podamos ya terminar la entrevista, ¿no? Así que vamos a ver si no fue que... Sí, vamos a ver, estamos bien. Bueno, aquí tenemos ya de nuevo. Bueno, se nos cayó la llamada, ingeniero, excúsenos. Sí, no, excúsenme usted, yo sé que cayó la llamada, pero yo me quedé hablando. Bueno, pues nada. No, le decía eso, sí, cerrando, que la parte final de que ciertamente nosotros estamos en un proceso de homologación en cuanto a personal y una serie de áreas de funcionamiento de la red distribuidora. Un poco que aunque sea 3 empresas distribuidoras, pero tengan los mismos estándares. Claro. Y podamos tener entonces economía y ventaja, intercambio, etcétera, que beneficien el servicio. Es que es insólito pensar que 3 distribuidoras de un mismo dueño tengan equipos incluso diferentes, cada una de ellas, que no puedan utilizarse los unos en las otras. No, y que incluso las compras de cosas muy caras o de mucho costo, no podamos beneficiarnos de hacer una compra en conjunto. En conjunto, que se logran mejores precios. Claro, entonces eso es insólito, así como usted dice. Pues, ingeniero. La política de contrataciones, todo eso, cada una por su cuenta. Entonces nosotros tenemos eso, y hay una diferencia también, y termino con esto, don George. Sí. Y es que estamos implementando, o sea, estamos poniendo en práctica el método de que contrataciones y compras relevantes de las empresas distribuidoras tienen que ser conocidas, discutidas y aprobadas en la mesa larga del Consejo Unificado, en la presencia de todos los miembros del Consejo, de los jefes de las distribuidoras, etcétera, de manera que haya la mayor transparencia posible. Hay un trabajo en equipo, hay un entusiasmo que se desborda incluso de todo el que está apostando a la recuperación y saneamiento del sistema eléctrico en la República Dominicana. Así es. Bueno, pues... Ahí tenemos la colaboración de don George. Bueno, estoy aprendiendo, esa es la verdad. Y me está apasionando también. No, yo sé, se nota. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, como siempre, muy gentil de su parte acceder a nuestro llamado. Un gran abrazo. Y le reiteramos que tenga usted un feliz año, que sea un año de prosperidad y
y de tranquilidad, y que le siga aportando al país desde la posición que ocupa. Gracias, igual. Saludos a todos ustedes. Adiós, Juan. ¿Cómo no? Y Rudy. Hasta Muy luego, bien. cómo no. Bueno, ese era el ministro de Energía y Minas,